Yo quisiera hablarte en esta mañana de esas cosas que no nos bendicen, que nos enfrían, que nos entibian en la vida espiritual. Hay escalones, siempre hablando de la oración, y el primer escalón que nos hace daño y que nosotros descuidamos en la oración, el primer escalón es orar apresuradamente. Orar apresuradamente, es fatal eso. No tengo tiempo. No tengo tiempo, tengo 1000 cosas para hacer. Pero nos quedamos de alguna manera calmados porque oré apresurado, pero oré. Algo hice. Pero hay un segundo escalón, que es acortar los periodos de oración. Cada vez un poquito menos. Dejarlo todo para el tiempo que te sobra. Y resulta que nunca sobra tiempo. Siempre nos está faltando el tiempo. Ya la oración no es tan importante. El trabajo es importante. La obra del Señor es importante, y claro que es importante. Pero la obra comienza en mi relación con Dios. Toda obra comienza en mi relación con Dios. Pero bueno, se acorta el periodo de oración. La oración ya no está en mi corazón ni en mis hábitos. Hasta que llego al tercer escalón, cuando ya dejé de orar. No me doy cuenta, pasa una semana, pasan 2 semanas, y dejo de orar. Y al dejar de orar ya no está ese muro de contención, porque la oración es eso, es un gran muro de contención que levantamos en el nombre del Señor, para cubrirnos del maligno, para cubrirnos de nosotros mismos. Y la oración no es para el pastor o para los líderes, la oración es para vos. La oración es para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros de aquí hacemos una progresión a un año, tenemos que estar ministrando, bendiciendo, ayudando a otros a salir de sus crisis. Y para eso necesitamos ser hombres, mujeres de oración. Porque la oración es lo que cambia las cosas. Pero yo en esta mañana, como les dije, que quiero tener una palabra de prevención para cada uno de nosotros. Porque hay estorbos en nuestra vida de oración. Y yo quisiera mencionar algunos de esos estorbos. Después vamos a estar orando por las necesidades. Es buenísimo orar por las necesidades y mucho más en la iglesia. Pero el primer estorbo, hermano, es la pereza. La pereza. La pereza tiene que ser erradicada. La pereza yo la tengo que vencer con la disciplina. Con la disciplina del Espíritu Santo. La pereza me dice, hoy no. La pereza me dice, hoy no tengo ganas. La pereza me dice, no siento ganas de orar. Y pasa una vez, y pasa 2 veces, y se produce un estorbo tan grande en mi vida espiritual que ya le perdí el sabor a la oración. Hay otro estorbo que es creer que la oración es muy complicada. Y yo quiero decirte, hermano, que la oración es simple. Claro, vemos hombres de la Biblia, ¿no? Moisés, 40 días en el monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, baja, el pueblo está adorando ídolos, Moisés se enoja y quiebra las tablas, y eso le costó tener que ir de vuelta 40 días más al monte. Entonces nosotros vemos los ejemplos, el ejemplo de Elías, un hombre que aparece 4 o 5 veces en la Biblia, pero cada vez que aparece con poder, haciendo tremendas cosas. Estaba casi en el anonimato Elías, pasaba más tiempo con Dios que con la gente. Secreto muy importante. Y nosotros miramos esos ejemplos y decimos, yo nunca voy a llegar a eso.
estás equivocado. Porque vos podés llegar a eso, podemos llegar a eso. La oración no es complicada. Fíjense el bebé, un bebé, ¿cómo se comunica el bebé? Con gritos, con miradas. El bebé está diciendo, aquí estoy, papá. No sabe hablar, pero los padres los entienden muy bien. Mucho más las mamás que los papás. Y cuando van creciendo, algunos hasta se portan mal y tiran la leche al piso porque quieren llamar la atención. No es que vos tenés que portarte mal para hablar con Dios. Pero todos tienen niños, bebés, una manera de comunicarse. Y nosotros tenemos esta llave que es la oración. Una llave tremenda que, como dije hoy, abre puertas, abre ventanas del cielo. Y no estoy hablando de oraciones de intercesión ni de liberación, estoy orando de esa oración básica, elemental, que es que yo me comunique con papá. Que yo me comunique con papá. Había a veces un hermano que fue a su pastor y le dijo, pastor, tengo un problema, vengo a hablar con usted. Y el pastor, conociéndolo al hermano que era bastante flojito en la oración, le dijo, mirá, yo no te puedo atender ahora, pero venite la semana que viene, venite el lunes. Pero te voy a pedir una cosa. ¿De aquí al lunes me vas a prometer que vas a orar? Sí, dijo el hermano, voy a orar. Así que el lunes apareció el hermano a ver al pastor y le dice, pastor, vine porque quedamos de encontrarnos, pero ya solucioné mi problema. Ajá, ¿y cuándo lo solucionaste? Cuando empecé a orar. Vio que nosotros corremos rápido al pastor o a la persona que me está administrando, buscando ayuda, cuando muchas veces podemos encontrarla en el cuarto con Dios. Tremendo, tremendo. Muchas veces decimos, me cuesta orar, no sé orar. Y a veces a las personas que les cuesta orar tenemos que decirle, no ores. ¿Cómo que no ores? No. Charla con Dios. Charla con Dios. Intercambia con Dios. Es un cambio de expresión. A veces hablamos de oración y, como dije, lo vemos como algo complicado. La oración es diálogo. La oración es estar con Dios. Aquí estoy, papá. Aquí estoy. Te amo, papá. Te bendigo, Señor. Buen día, Dios. Eso es oración, no es algo complicado. La oración es simple, tenemos que sacarnos de la cabeza que la oración es complicada. ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que acá no pasa eso, acá somos todos hombres y mujeres de oración. Pero como dije al principio, esta es una palabra de prevención, ¿sí? Los padres a veces valoran más la manera en que se comunica su bebé chiquito que el más grande. Porque el bebé hace algo para comunicarse y el otro ya sabe, es más grande. Es sencillo. Orar es estar. Orar es una sonrisa a Dios. Poder usar una expresión, un saludo a Dios. Es un gran estorbo para tu vida de oración, para nuestra vida de oración, pensar que esto es algo complicado. Otro estorbo no es prepararnos para la oración. Me preparo para tantas cosas y no me preparo para la oración. No dedico un tiempo de anticipación para la oración. ¿Cuántos ponen el despertador a veces o han puesto el despertador para orar, para levantarse a orar? Yo lo hago, lo he hecho. ¿Y qué pasa cuando suena el despertador? ¿Y si es invierno? Peor. Pero cuando suena después, porque lo programo para el trabajo a las 8, ¿me quedo dormido o me voy a trabajar?
me voy a trabajar porque tengo que trabajar. Y sabes que también tengo que orar. Tenés que orar, tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que levantarnos antes, hacer un tiempo, prepararnos para la oración. No tener la oración como último recurso y como una rueda de auxilio. ¿Cuántos tenemos esa costumbre, no? Oramos cuando ya las papas queman, cuando no hay más recursos, cuando pinchamos la goma. No, hermano, la oración tiene que estar en primer lugar. Es el ABC de nuestra vida cristiana. Otra cosa es, otro estorbo es hacer de mi oración un confesionario. Comienzo a orar y le traigo la lista al Señor. Señor, mirá lo que he hecho, he pecado, esto, aquello, lo otro. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y está bien pedir perdón, pero no puede ser que todos los días esa sea la tónica de mi oración. Si yo todos los días estoy viniendo al Señor, perdóname porque te fallé, porque estoy fallando en lo otro. Estoy fallando en mi relación con Dios. Se me ha bajado el muro de contención, entonces caigo más, peco más, fallo más. Y lo único que hago cuando vengo al Padre es decir, perdóname papá por esto. Está muy bien hacerlo, pero hagamos lo otro, tengamos amistad, comunión, compañerismo con Dios. Otra cosa es ignorar que la oración no es fruto de mi vida natural, sino de mi vida espiritual. ¿Qué le gusta a la carne? ¿Qué le gusta a la carne? Comer. ¿Qué más le gusta a la carne? Dormir, descansar, pasarla bien. ¿Le gusta orar a la carne? ¿Le gusta orar a la carne? No le gusta orar a la carne. La carne es asunto del espíritu. Ahora, tiene que llegar a través de la disciplina en la vida cristiana, pastor, un tema a desarrollar con la iglesia. La disciplina, a través de la disciplina, por el espíritu, yo puedo ponerme sobre la carne. Porque los que andan en la carne, dice la palabra, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hay una lucha, hay una oposición entre la carne y el Espíritu. La carne no quiere, pero la puedo disciplinar. ¿Y sabés qué va a pasar una vez que yo disciplino la carne? Cuando yo comience una vida de relación, de oración, de amistad con Dios, a la carne le va a terminar gustando ese periodo y ese tiempo de oración. Tiene que llegar ese momento. Ay, Señor, qué agradable, qué lindo poder estar en tu presencia. Qué lindo poder, como decía el Salmo 84, Dios, mi corazón y mi carne te alaban, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, decía David. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Se imponía a sí mismo esa falta de ganas, ese deseo, esa carnalidad que a todos nos seduce. Tenemos que vencerla en el nombre de Jesús. Es brava la carne. La mía, no sé la tuya, a lo mejor vos ya la disciplinaste, no quiere orar. A veces tiene algún deseo de orar, como decía hoy, cuando las papas queman. La oración es una cosa del espíritu. Cuando yo logro disciplinarme, el espíritu le comunica a la carne, educa a la carne y comienzo a tener victoria en mi vida de oración. El jueves hay oraciones en la carne también. Hermano, la oración no es cuestión de tener talento. ¡Qué talento que tiene ese hermano! ¿Cómo ora?
¡Qué bárbaro! No es cuestión de talento. Dijimos que la oración es una cosa del Espíritu Santo. La otra cosa es hacer una separación entre la vida de oración y la conducta, y nuestra conducta. Isaías 58:9 dice: entonces invocarás a Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí. ¿Cuándo? Cuando quites en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tiene que haber una sincronización entre tu vida y la oración. Cuando yo deje de quitar esto del dedo amenazador, del hablar vanidad, entonces yo oiré, dice Dios, desde los cielos, y les voy a enviar bendición hasta que sobreabunde. Otra cosa es orar las oraciones falsas. ¿Qué es una oración falsa? Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Evidentemente la oración acá, lo que puedo traer es que la oración no está para mi beneficio, aunque me beneficia. La oración está para el beneficio de Dios, para el beneficio del reino de Dios. La oración básicamente está para conocer a Dios. Ese es el gran sentido de la oración. ¿Cómo yo conozco a una persona? Estando con él. A veces conocemos a una persona de vista nomás y parece muy simpático hasta que me pongo a charlar con él y se me lleva un chasco, ¿no? Pero con Dios no es así. Cuando vos conozcas a Dios, cuando te acerques a Dios, te vas a enamorar de Dios. Te va a ser una delicia estar con Él, orar. No va a ser un esfuerzo, un sacrificio, va a ser un deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Oraciones falsas para mi beneficio: bendíceme, ayúdame, protégeme, prospérame, me. Hermano, cuando nosotros tenemos carga por la obra, por el Señor, comenzamos a amar a Dios. Las bendiciones de Él fluyen y vienen para nosotros. ¿Está mal pedirle que me bendiga? No, no está mal. Hay oraciones de petición, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de liberación. Pero si no empezamos por lo básico, no podemos llegar a ese tipo de oraciones. Por eso es necesario que vos y yo podamos descubrir el secreto de la oración, de tener comunión con Dios. Y mirá lo que te voy a decir, esto te va a parecer raro. Realmente no querer lo que le estoy pidiendo a Dios. Parece raro. Mirá si Dios contestara o hubiese contestado todas las oraciones que vos le hiciste. Porque nuestras oraciones a veces, en esos momentos que tenemos, decimos: Señor, te entrego mi vida. Te amo, te doy todo, Señor. Renuncio a todo lo que tengo, mi presente, mi pasado, mi futuro, todo te pertenece, Señor. Y el Señor hace, ¿cómo se pone en azul, no? Recibí el mensaje, recibí la oración. Y contesta y te empieza a sacar cosas, porque vos se lo pediste. Porque para santificar mi vida yo tengo que renunciar a muchas cosas, perder muchas cosas. Y Dios comienza a obrar en mi vida y digo: Señor, no me hagas sufrir. Pero ¿y no me pediste? Señor, haceme manso como vos, Señor. Quiero ser manso, Señor. Y el Señor te pone al lado la esposa, el esposo, y te prueba. Y decís: uy, no, Señor, ¿por qué este problema, esta situación? Y si vos me lo pediste, me estás pidiendo mansedumbre, me estás pidiendo humildad, y el Señor te va a permitir ponerte al lado tuyo cosas, problemas, situaciones
para que te den eso que estás pidiendo. Amén. Y por último, el Señor, tengo que entender que el Señor es soberano, el Señor todo lo puede, todo lo hace, es tremendo Dios. Dios no está limitado por mis oraciones, ni por las tuyas. Él puede hacer maravillas sin mis oraciones, pero la oración es el ABC. Permanentemente la palabra del Señor nos anima, nos exhorta a orar, pero a orar, a buscar el rostro de Dios, a estar con Él, a amarlo, bendecirlo. Esa es la esencia de la oración. Después vendrán otras oraciones. Después vas a tener que orar por una necesidad, por un enfermo, por un endemoniado. Pero tenemos que empezar por tener comunión e intimidad con Dios. ¿A cuánto nos cuesta orar? Que me gusta la sinceridad. Nos cuesta orar. Pero en esta mañana hemos traído algunos impedimentos que hay en nuestra vida para crecer en nuestra vida de oración. Si queremos crecer, queremos ascender, queremos transitar los escalones que nos conducen a una vida más justa, más santa, más limpia, más servicial, a ser un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor hijo, necesitamos comunión con Dios. Necesito comunión con Dios. La oración me libra de los nervios, de las alteraciones. Estamos viviendo un momento muy difícil. Yo oro a Dios. Yo no necesito estar solo, yo tengo que estar con Él. Yo tengo que llenar mi mente de Cristo. No me tengo que vaciar la mente. Ojo con vaciar la mente. Puede entrar cualquier cosa, ¿eh? Cuidado, llenate de Cristo, tené comunión con Dios. Eso te va a hacer bien, eso te va a ayudar, eso te va a librar de las tensiones, de las dificultades. Aquieta las pasiones en tu corazón, te guía, es una luz en medio de las dificultades. Estar con Dios es lo más precioso. ¿Cuántos vamos a hacer un esfuerzo? Vamos a poner el despertador. Vamos a comenzar a tener intimidad con Dios. Ya termino con Mateo 6:6, porque hay una llave, hay un secreto tremendo ahí en la oración. Son palabras de Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios, dice. ¿Y ore a quién? A tu Padre. El día que vos y yo tomemos conciencia de que yo me encierro en un cuarto con papá, tu oración va a ser diferente. No oramos al Rey, Señor de los ejércitos, oramos a papá. Cuando oren, digan así: Padre nuestro. ¿Considerás a Dios tu papá? ¿O lo tenés como un ser lejano, un viejito de barba? Algunos dicen: Diosito, ayúdame, Diosito, lo quiero para mí. No es Diosito, es tu papá. Tomemos conciencia, hermanos. La oración es tremenda, la oración mueve montañas. La oración de fe salva al enfermo. La oración te libera. ¿Tenés un vicio? ¿Estás luchando con un vicio vez tras vez? ¿Estás cayendo? Orá. Orá. Vení, sí, del pastor te va a orar, te vamos a orar, pero orá vos, hermano, tomalo como algo, una lucha que vos tenés. Vicios, pasiones desordenadas, impurezas sexuales, desórdenes sexuales. Hay un bombardeo permanente de las tinieblas, y si yo no levanto ese muro de contención a través de la oración,
soy vulnerable, porque mi carne es débil. Amén.